Muy buen día, ya estamos en vivo aquí desde las cabinas de Antena. Yo soy Amin Anchondo y me da mucho gusto saludarlos hoy, lunes 15 de septiembre, el día más extraño del año porque ni es puente, pero sí es puente y decidieron hacerlo de esta forma las autoridades. Se siente como puente, pero aquí estamos chambeando. Entonces está raro y diferente. Muchas gracias a todos los que me están escuchando. Muchas gracias por sintonizar el 102.5 de FM. Acuérdense que estamos transmitiendo a través de Instagram en @aminanchondo y a través de Facebook. También en el Facebook Live, en mi página Amin Anchondo y en la de Antena FM TV. También recuerden que pueden recibir al 614-432-3003 todos sus mensajes, WhatsApps, textos, opiniones, comentarios, sugerencias, poner un tema sobre la mesa. Todo eso lo pueden hacer a través de los mensajes en redes sociales y los mensajes en WhatsApp. Les agradezco mucho el sintonizarme, lo hago con el mayor amor del mundo posible. Este programa no recibe ni un solo peso de ningún gobierno, de ningún político, de ningún personaje que pueda comprar nuestra narrativa, nuestra opinión, nuestros comentarios. Y eso es difícil de encontrar en este planeta. Mira, aquí están llegando grandes estrellas a Antena. Que ayer se celebró el Día del Locutor y hoy va a haber un pequeño festejito, creo. Tengo entendido, por eso andas aquí, yo creo. No hay de otra. Oigan, pues quiero empezar este programa. Va a ser un programa diferente. Va a ser un programa porque vamos a hablar, bueno, quiero hablar un poco primero de una propuesta que estamos tratando de impulsar y que de eso escribí la columna en el Heraldo de Chihuahua, a quien agradezco siempre el espacio. Debe estar hoy en el Heraldo impreso. Usted la puede leer ahí. La titulé Tomar la ciudad de nuestras manos. Luego quiero hablar un poquito de la historia de la independencia, ¿no? Esto que celebramos el día de hoy en el grito de independencia, ¿qué es lo que celebra México en este sentido, ¿no? Y un poquito cambiar la perspectiva sobre la historia que nos han contado y hablar muy, muy en general de cómo se construyen las narrativas de los países. Quiero hablar un poquito de eso y luego ya le entramos un poco a temas internacionales donde el planeta pues está calentando mucho en varios sentidos y ahorita les platico el por qué opino esto que estoy diciendo. Pues ahora sí, arrancamos con estos tres temas y el primero les digo que es una columna que escribí para el Heraldo de Chihuahua, que está hoy en el Heraldo impreso. La titulé Tomar la ciudad de nuestras manos y dice así, en Chihuahua tenemos un mal hábito. Nos quejamos mucho de los gobiernos y de lo poco que hacen, pero pocas veces volteamos a ver lo que nosotros mismos podríamos hacer por nuestra ciudad. Exigimos mejores parques, calles limpias, espacios ciudadanos, pero al mismo tiempo arrojamos basura en la banqueta, dejamos que los jardines se sequen o asumimos que alguien más, o sea, el gobierno, tiene que resolverlo todo. La realidad es que ningún gobierno, por eficiente que sea, puede solo. Las ciudades que más admiramos en el mundo no llegaron a ser lo que son únicamente porque los alcaldes fueran visionarios o muy eficientes, sino porque hubo ciudadanos que se apropiaron de sus espacios, que los defendieron y que se comprometieron a mantenerlos vivos. En Chihuahua tenemos un mecanismo concreto para hacerlo, la colaboración ciudadana, que es parte del Reglamento de Participación Ciudadana de Niñas y Niños y Adolescentes del municipio de Chihuahua y es a su vez parte de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. A través de este esquema, familias, colonias o empresas pueden adoptar un parque, un camellón, una glorieta. El compromiso es mantenerlo en buen estado, limpio, con áreas verdes cuidadas. A cambio, la ciudad gana belleza, gana orgullo y lo más importante, gana competitividad. Porque no solo se trata de estética. Estamos en un momento donde la competencia por atraer inversión es brutal. Las empresas que deciden instalarse en una ciudad no lo hacen únicamente por los impuestos o la ubicación geográfica. También buscan un lugar atractivo, con espacios dignos para vivir, con calidad urbana, con entornos que den confianza. Una ciudad descuidada espanta el futuro. Una ciudad bien mantenida lo atrae. La diferencia entre quedarnos con los brazos cruzados o tomar la ciudad de nuestras manos puede significar empleos para nuestros hijos, oportunidades para los jóvenes y bienestar para las familias. Chihuahua no puede darse el lujo de quedarse atrás mientras otras ciudades del país se ponen guapas para recibir la inversión global. Es cierto, siempre habrá quien diga que para eso pagamos impuestos. Totalmente de acuerdo. Y sí, pero también es cierto que la responsabilidad de construir comunidad no se delega por completo.
Ser ciudadano es mucho más que ir a votar cada 3 o cada 6 años. Es involucrarse, es participar o aportar algo. Adoptar un parque no resuelve todos los problemas de Chihuahua, pero sí manda un mensaje poderoso. Esta es mi ciudad y me importa. De hecho, se caracterizó a los chihuahuenses por mucho tiempo. Caracterizó a los chihuahuenses por mucho tiempo, pero hoy ya no tanto. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que Chihuahua no es una ciudad de quejumbrosos, sino una ciudad de ciudadanos comprometidos. Tomar la ciudad en nuestras manos no significa sustituir al gobierno, significa complementarlo y al mismo tiempo exigir con mayor autoridad, porque quien se ensucia las manos cuidando su ciudad tiene todo el derecho de pedir cuentas claras. La pregunta es simple. ¿Queremos seguir viviendo en una ciudad donde solo nos quejamos o en una donde todos hacemos algo por verla florecer? ¿Podemos salir de ese círculo vicioso en el que nos encontramos? Yo creo que hay que tomar la oportunidad. Y hasta aquí la columna que está hoy en el Heraldo impreso y que les agradezco a todas las personas que me hacen el favor de leerla y que luego recibo ahí sus comentarios, sus opiniones. Gracias a todas estas personas que por lo general pues ya son personas mayores. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tenemos la cultura de leer el periódico impreso como tal, pero también pueden encontrar esta columna en el Heraldo digital. Y a ver, lo que estoy diciendo aquí es esto. Creo que todos estamos hartos de gobiernos ineficientes, de políticos que no hacen bien su chamba, etc. La historia de siempre, ¿no? Pero además es de siempre, porque desde que yo nací, hace 35 años, por si tenían la duda, desde que yo nací me están diciendo que los gobiernos no funcionan, que no hacen lo que tienen que hacer, que no sirven para nada, que bla, bla, bla. Y esa historia la he escuchado por muchos años, ¿no? Mucho tiempo. No es de un partido, no es de un personaje como tal, para que no se lo tomen personal nadie de los que están ahorita en la actual administración, ¿no? El punto es que no podemos dejarle al gobierno solo el hecho de que, ya te pagué impuestos, ahora tú encárgate de todo. ¿Por qué? Porque no funciona así. Sí pagamos impuestos, sí el gobierno en teoría debería de hacer todo lo que nosotros creemos que hace, ¿no? O sea, es ese, y como lo explico en un video que va a salir, pues es como cuando nos ponemos de acuerdo todos y decimos, vámonos a vivir a otro lado, ¿no? Vamos a crear nuestro propio gobierno. Y luego nos ponemos de acuerdo y decimos, oigan, hay un problema, necesitamos que alguien recoja la basura de todas las casas y las lleve al hoyo que construimos allá, ¿no? Ya nos alejamos de la sociedad, ya estamos nosotros en nuestra propia ciudad y vamos a hacer lo que nosotros queramos, ¿ok? Entonces nos ponemos de acuerdo para que alguien pase por la basura. Y decimos, bueno, esa persona es un trabajo que lo va a hacer tiempo completo, hay que todos poner 20 pesos para que esta persona pase. Pues resulta que todos ponen los 20 pesos, la persona empieza a pasar, un día se enferma o se lastima, no pasa la persona, entonces se enojan los de las casas y dicen, ya, ¿para qué pongo los 20 pesos si no está pasando la persona de la recolección de basura? Eso es el gobierno. O sea, el gobierno es ese banquito que hicimos entre toda la ciudadanía para poner nuestro dinero, nuestra aportación y que una persona o una institución se encargue de resolver un problema común, ya sea seguridad, ya sea salud, ya sea educación, ya sea mantenimiento urbano, parques y jardines, lo que usted quiera. Oye, pero es que no funciona. Es que no es que no funcione. Es que el gobierno tiene sus limitaciones y los problemas son infinitos. Y aquí tenemos el gran problema de la corrupción y tenemos el gran problema de las malas, las ineficiencias de los servidores públicos. Eso es cierto. Pero no podemos delegar, no podemos dejarles todo en sus manos. Tenemos que apropiarnos de la ciudad y decir, esta ciudad no es de los políticos, no es de los que están actualmente en los palacios de gobierno, etcétera, sino es de cada ciudadana y ciudadano que estamos alrededor de los parques, de los jardines. Oye, que están muy feos los camellones, que están muy feas las glorietas, que están espantosas las entradas a la ciudad, etcétera, pues hay que tomar cartas en el asunto. O sea, no podemos esperar a ver si ya por fin se le ocurre al gobierno que sea actuar para hacer algo, porque el esperar hace que nuestra ciudad pierda competitividad. ¿Y por qué hablo de la competitividad tanto? Oye, es que es un capitalista del libre mercado, bla, bla. Sí, lo soy. Creo en el libre mercado, creo en el capitalismo, pero les voy a decir algo. Ahorita la incertidumbre, los problemas que hay de salud mental, por ejemplo, que son mucho enfocados a la ansiedad que te da el futuro, a la ansiedad que te da el saber que todo va a cambiar, porque siempre cambian las cosas, no es lo único que permanece constante, el cambio. Ya bien filósofo. Pero el punto es que tenemos que
esperar un mejor futuro. Y la única forma de esperar un mejor futuro para poder acabar con los problemas que tenemos actualmente, sobre todo los jóvenes, pues es justo desarrollando una ciudad competitiva. Porque si de por sí el futuro está pintando un panorama medio gris para las futuras generaciones, pues imagínense en ciudades que no son competitivas, que no son bonitas, que no atraen inversión, que no tienen educación, que no tienen servicios públicos de calidad, pues va a ser peor. Entonces, la única forma en la que medio podemos resolver las incertidumbres que nos genera el futuro, pues es haciendo las cosas bien hoy. Y si nos esperamos a que los políticos decidan hacer las cosas bien, pues ahí nos vamos a quedar esperando muchos años. Por eso es mejor tomar cartas en el asunto. Y aquí lo que estoy proponiendo es lo siguiente. En el reglamento de participación ciudadana hay un esquema de colaboración ciudadana. Este esquema te dice, oye, tú, empresa, familia, persona, organización, institución, lo que ustedes quieran, adopten un camellón, un pequeño parquecito, un pequeño espacio público. Y no hablo de los grandes parques, ¿no? Ni queremos quitarle la chamba al gobierno. Hablo de los pequeños parques, esos que hacen ver bonita una ciudad. Y hay que adoptarlo. Y decir, ¿saben qué? Yo, Amina Anchondo, me voy a encargar de este parque que está en tal calle, ¿no? Y me voy a encargar de que esté bonito, cuidado. Voy a ir a vigilar que se esté regando. Voy a ponerle unas florecitas. Voy a ponerle este animalito, digamos, de plástico que me encontré, etcétera, ¿no? O sea, como algo bonito. Que pase alguien en su vehículo y que diga, mira qué bonita ciudad. Si logramos eso, si logramos que todas las personas que visitan Chihuahua volteen y digan, miren qué bonita ciudad, estamos logrando el objetivo. Porque todo eso atrae inversión. Todo eso atrae, imagínense que ustedes son los dueños de una empresa grande, internacional, o sea, imagínense, no sé, la Ford. Y andan los gerentes de la Ford revisando dónde instalar su nueva planta. Entonces van a Saltillo y Saltillo les ofrece, te damos el terreno y te damos ciertos beneficios, instálate aquí. Van a Hermosillo y les dan exactamente lo mismo. Vienen a Chihuahua y le dan exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si el diferenciador es que somos una ciudad bonita, limpia, cuidada, con grandes personajes, ¿no? Con grandes personas que te ayudan, que te atienden, que somos serviciales? Eso es la diferencia. Y hoy en día creo que pesa más eso, o sea, que la gente esté contenta, que los colaboradores de Ford, que los directivos de Ford estén contentos en una ciudad, más allá de si les regalan el terreno o no. Porque esas empresas traen varo, traen lana. Lo que no es difícil mantener son las personas, son la gente que trabaja en las empresas, ¿no? Y ese es un enfoque que hoy en día se le está dando en muchas empresas. ¿Por qué? Porque la retención de personal cada vez es más complicado, porque es más importante que todos vivan mejor, que todos estén bien y que su segunda casa, que es la empresa, porque es donde más horas pasan al día, pues estén a gusto, estén contentos. Bueno, lo mismo quieren las grandes empresas y por eso es importante que nuestra ciudad ofrezca las comodidades necesarias para que podamos ser atractivos para la inversión. Y la propuesta es muy sencilla. Vamos adoptando un parque, vamos adoptando un espacio público, vamos haciendo nuestra chamba como ciudadanos. Sigamos pagando impuestos, sí. Sigamos exigiéndole al gobierno que haga su chamba, sí. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer extra? Y sobre todo las empresas que tienen varo para hacer esto, que neta hagan una aportación extra para mantener un espacio bonito. Podríamos cambiar esta ciudad de un día a otro. Oigan, bueno, vamos al primer corte comercial. Ya con esto termino esta parte de esta columna, que los invito a leerla. Y regresamos a hablar un poquito de la historia de México. ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿Qué nos han vendido? ¿Es cierto o no es cierto lo que nos han vendido? Vamos al corte y regresamos inmediatamente aquí en Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede. El país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. ¿Ya huele a pozole o todavía no? Ya. Oigan, hoy estamos celebrando, hoy se celebra el grito de independencia en la noche. Y los invito a todos los que puedan y quieran asistir al grito que se da ahí en la plaza de Palacio de Gobierno. Creo que es un acto cívico bastante bonito, ¿no? Y sobre todo un sentido de orgullo y pertenencia que da por el país, que es muy interesante. Y la verdad es que vale la pena en muchos sentidos. A mí me gusta ir y ahí entre la banda, a ver el desmadre, estar allá afuera, viendo los fuegos pirotécnicos, viendo, independientemente de quién dé el grito, de cómo, quién cante, etcétera, es algo que los mexicanos tenemos que vivir alguna vez en la vida, ¿no? El punto es que hoy se celebra el grito de independencia, ese que nos dijeron en la escuela y en las clases ahí en primaria, en las clases de historia, de que Miguel Hidalgo, un cura, salió y tocó la campana a las 5 de la mañana, en Dolores Hidalgo, perdón, allá en Guanajuato, me equivoqué, Miguel Hidalgo. Oye, en Guanajuato salen y dan el grito de independencia y ya se estaba consumando ahí la gesta en contra de los españoles, etcétera, ¿no? Y nos venden esto y nos venden los personajes, a Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, a Agustín Iturbide en un tercer lugar cuando debía ser como el creador, etcétera. Y nos hablan de una guerra que dura de 1810 a 1821, cuando en realidad se consuma la independencia de México, ¿no? Pero también nos venden una historia bien fea, una historia donde dicen que éramos conquistados por españoles, que nos vinieron y nos robaron el oro y que se llevaron todas esas riquezas a Europa y que México era una gran nación, pero llegaron los españoles y todo se nos acabó, ¿no? Es como la típica historia de me lastimé la rodilla y ya no pude seguir haciendo la chamba que tenía que hacer, ¿no? O el ejercicio que hacía. El punto es que tenemos que cambiar esta percepción de la historia. Tenemos que modificarla a un hecho real. En 1519, que es cuando llega Cortés, porque aparte, yo no sé a quién le queda claro o no, que Cristóbal Colón nunca estuvo en México. Cristóbal Colón descubre, o le llaman el descubrimiento de América, pero Cristóbal Colón nunca llegó a México. El que sí llegó a México en 1519 fue Hernán Cortés. Y de 1519 a 1521 se da, digamos, este avance hasta la caída de Tenochtitlan en 1521. Pero nos imaginamos como que llegan los barcos de guerra y llegan con muchísimos soldados, etc. No venían soldados con Hernán Cortés. Venían más frailes que soldados, llegan 500 españoles, llegan con 10 caballos y así inicia la conquista, la supuesta conquista de México, ¿no? Y empiezan a avanzar hasta que se dan cuenta que hay una serie de etnias, de diferentes grupos indígenas
que estaban enojados con un grupo que se estaba apoderando, digamos, de gran territorio y de las riquezas y de las cosechas, etcétera, que eran los aztecas, los mexicas, porque los aztecas hasta después se nombraron como tal, que estaban asentados en la Gran Tenochtitlan, ¿no? Esta gran ciudad en el centro de México, pero que tenía alrededor de ellos a muchas etnias enojadas como los tlaxcaltecas o los totonacas que estaban en Veracruz y Tlaxcala, lo que hoy se conoce como tal, como Veracruz y como Tlaxcala. Llega Hernán Cortés, se instala en la villa, en Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz, así se llamaba. Se instalan y empiezan a avanzar poco a poco hacia Tenochtitlan. Y creemos que los españoles llegaron a matar a los mexicanos, ¿no? A los indígenas mexicanos. Que para esto el concepto de México como lo conocemos, con su bandera, sus tradiciones, el mariachi, la comida, todo eso, nada existía. No existía una nación como tal. No existía México. Existían diferentes, digamos, países, como en Europa, ¿no? Pero digamos, reinos en Europa, países, zonas que estaban dominadas por ciertas agrupaciones indígenas, como eran los totonacas, los tlaxcaltecas, los mayas, los totonacas, los tarahumara, los rarámuris acá en el norte, muchos de ellos, ¿no? ¿Y qué fue lo que mató a los mexicanos realmente? Fueron las epidemias que llegaron con los españoles, fueron las enfermedades. En 1520, una gran epidemia acabó con más del 50% de la población que había de indígenas. No fue una matanza como tal. La conquista de Tenochtitlan, la caída de la Gran Tenochtitlan, fue gracias a los pueblos, a los tlaxcaltecas, a los totonacas, más 500 españoles que llegaron a vencer Tenochtitlan. Pero, por ejemplo, Cuitláhuac, el gran Tlatoani, se me lengua la traba, el gran Tlatoani murió por una epidemia, no murió porque lo mataron, ¿no? Incluso otros tlatoanis murieron apedreados por su mismo pueblo porque estaban enojados porque Hernán Cortés y Moctezuma en ese momento se hicieron amigos, o sea, empezaron a trabajar en conjunto. De hecho, Moctezuma invitó a vivir a Hernán Cortés al gran palacio de Tenochtitlan para ver cómo se empezaba a generar una nueva sociedad, un nuevo mestizaje. De hecho, hay una frase, no sé si usted la ha escuchado, en la de quemé barcos, ¿no? O sea, quemó las naves, le llamamos ahora. Y quemar las naves significa, y hace memoria de cuando Hernán Cortés toma la decisión y dicen, es que venimos a este pueblo, a esta nueva tierra, a permanecer y crear una nueva, digamos, nación. Cuando hablan de la Nueva España, creemos que somos una sucursal de España. Pero la Nueva España llegó a tener tanto poder y tanta riqueza que de aquí se concentró y empezó a expandirse el imperio español en ese momento. De hecho, guerreros tlaxcaltecas fueron los que ayudaron a conquistar lo que hoy son las Filipinas. Las Islas Filipinas hoy se llaman así por Felipe, el rey de España, pero los luchadores que fueron a esa conquista fueron guerreros tlaxcaltecas. Son cosas que no sabemos porque no nos imaginamos y porque nos robaron esa narrativa. Y México llegó a ser esa potencia mundial. México no existía, ¿no? Éramos la Nueva España. Más no significa que fuéramos una sucursal de España como tal, ¿no? El punto es que, sí, claro, se llevaron oro, por supuesto. Pagábamos el quinto real. El quinto real es ese 20%, o sea, 1 de cada 5, ese 20% de la producción. ¿Lo pagábamos los mexicanos? Claro, lo pagábamos los ahora mexicanos, como lo pagaban los españoles, como lo pagaban los alemanes, porque en ese momento Carlos I de España, Carlos V de Alemania, era el que realmente pues era el rey de toda ese reino que había crecido mucho, pero que entró justo, la conquista se fue subiendo hacia el norte. ¿Por qué? Porque decían, cuando le preguntaban a los mexicas que si dónde estaba el oro, ellos siempre apuntaban al norte. Entonces la conquista se viene hacia el norte buscando el oro y efectivamente se empiezan a asentar en Zacatecas, se empiezan a asentar en ciudades más al norte donde empezaron a encontrar minas. Y aquí en Chihuahua llegaron a Parral y justo se asentaron en Parral. Parral se desarrolló primero que la ciudad de Chihuahua. La ciudad de Chihuahua se desarrolló hasta que encontraron la mina que está aquí en ¿Santa qué? Santa Eulalia. Ahora,
Y luego ya tomaron la decisión, ¿se acuerdan la historia de Chihuahua, no? ¿De dónde nos asentamos? ¿En Santa Eulalia o en la Junta de los Ríos? Y tuvo que venir de Sayuyó y decir aquí porque el voto del cabildo quedó igual. Bueno, todo eso pasó muchos años después, ¿no? Cuando la conquista se vino hacia el norte. Pero además nuestro país, o sea, los españoles en ese momento, nuestro país que se estaba formando, se fue a tomar la Alta California, se fue a tomar lo que hoy es Nuevo México, Texas. Éramos una potencia mundial, éramos un gran imperio, pero no nos lo podemos creer como mexicanos porque nos están vendiendo la idea de que, éramos un país bien fregón, cosa que no existía. Nos fregamos la rodilla cuando llegan los españoles y nos conquistan y ahora somos un pueblo que nos han saqueado. Imagínense que llevamos más de... La independencia fue en 1821, ya llevamos más de 200 años lamentándonos que nos hayan robado el oro. ¿Sabían ustedes que lo que se robaron de oro, digamos el robo, ¿no? De los españoles al oro mexicano en los 300 años que duraron en México podría equivaler a lo que una mina actualmente, con la tecnología que tenemos actualmente, extrae en un año? O sea, es muy poco la tecnología que había en ese entonces, el oro que se podían llevar a España. Pero porque además, cuando llegan los españoles, lo primero que se crean son hospitales. El Hospital de Jesús, creo que... a ver, todo esto que les estoy diciendo, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No estoy leyendo absolutamente nada. Perdón si se me van ciertos datos y se me confunden cierta información. Pero se crean los primeros hospitales. De hecho, la UNAM, lo que hoy es la UNAM, se crea aproximadamente en 1520 algo. No me acuerdo exactamente el número, pero en esa época, o sea, lo crean los españoles en cuanto llegan. Se empieza a generar, digamos, esta nueva ciudad. Y sí, claro que se destruyó Tenochtitlán. Con la misma piedra, con la misma material que se construyó Tenochtitlán, se empiezan a edificar los nuevos edificios ya europeos, ¿no? Las catedrales, la Catedral de la Ciudad de México, los palacios, las casas de los españoles, etcétera. Pero también se creó una nueva raza que son los mestizos. Sí hubo esta mezcla de mestizaje. No hubo un tema de nosotros somos los blancos y ustedes son los negros y ustedes son los cafés y ustedes son los de otro color. No. Aquí fue una mezcla de razas que crearon lo que hoy somos nosotros, los mestizajes. Hoy hablamos español. No podemos odiar el español, no podemos odiar a los españoles si somos eso. O sea, México no existía. Todo lo que conocemos como mexicano viene de allá, con su respectiva transformación. La charrería, el mariachi, viene de una zona de Salamanca, en España. Claro que se tropicaliza de allá. La religión católica que profesa la gran mayoría de los mexicanos viene de allá gracias a ellos, ¿no? Y claro que había culturas muy bonitas en México, que todavía existen muchas de ellas porque no hubo un exterminio como tal, como sí pasó en la conquista de Estados Unidos, ¿no? Ahí fueron empujando a todas las personas que estaban, a todos los nativos de esas tierras, los empujaron hacia el sur, hasta que los apaches, que son los más conocidos, entre los apaches hay varias distinciones, uno de ellos son los mezcaleros, por ejemplo, que son los que están en la zona de Nuevo México, ya pegado con Texas. Ellos los empezaron a empujar al grado que entraron a México. De hecho, Chihuahua tuvo sus épocas de abundancia y sus épocas muy malas económicamente gracias a los apaches. Los apaches eran como hoy el narcotráfico en su momento, ¿no? Que llegaban armados a robar, a agredir a la población, y eso hacía que la economía se cayera muchísimo, hasta que luego llegó ya el tema del general Terrazas y se empezó a combatir a los apaches y quedaron ya en una zona, ¿no? El indio Jerónimo. Todas esas historias que han escuchado, bueno, son estos nativos americanos que la conquista de los anglosajones empezó a bajar hacia el sur y los dejó justo en una franja entre México, lo que era antes México, y Estados Unidos. Entonces, lo que sí pasó en la parte de España es que no hubo una matanza como tal, pero sí hubo una, se me olvidó la palabra, catolización, o sea, como cuando vienen a dar una religión, como los misioneros van y hacen se me olvidó la palabra, evangelización. Hubo una evangelización, y eso obviamente durante la evangelización pues haces una cultura más apegada a lo que ellos estaban predicando, ¿no? Y se construyó lo que hoy sí es México.
Punto 1, antes de entrar, esto estoy hablando de la conquista, ahorita vamos al corte y volvemos a la parte de la independencia, pero la conquista primero tenemos que cambiar esa percepción. No es que fueran malos los españoles, la conquista como tal se escucha mala, pero es lo que los países han hecho toda la vida. Hoy estamos presenciando una conquista entre Rusia y Ucrania donde van por un pedazo de tierra. Y justo está el debate y esta guerra por esa conquista. Estamos viendo una conquista en Israel y Palestina. ¿Han escuchado ustedes la palabra conquista? No. Y lo normalizamos como, una guerra y se van a quedar con territorio. Bueno, eso pasó en 1519 cuando llegaron a México los españoles. Ellos iban a crecer, estaban viendo y buscando nuevas tierras y encontraron este país que iba avanzando, sí iba avanzando, pero nosotros estábamos literal en la edad de piedra. O sea, ve los edificios que teníamos en 1519, las pirámides, y bien bonitas las pirámides, sí. Cuando en Europa ya tenían catedrales, sistemas de riego, sistemas pluviales, tenían construcciones mucho más avanzadas. ¿Qué pasó? Pues fue un hack histórico. Avanzamos, digamos, exponencialmente en muy poco tiempo. No significa que fuéramos lo máximo nosotros, porque tampoco existía México como tal. Había una guerra entre nosotros mismos, entre los pueblos originarios. Existían batallas y luchas de poder, y había zonas como la Maya que ya venían en decadencia. Y último dato, antes de irnos al corte, Hernán Cortés no fue el primero en llegar, ni fue la primera intento de llegar a México. Fue el tercer intento de llegar a México. 2 veces antes habían intentado llegar los españoles que estaban de Cuba, en Cuba gobernaba Diego Velázquez, y intentaron llegar a México, pero intentaron llegar por la zona maya, lo que hoy es Mérida, Cancún, toda esa zona, pero los mayas se lograron defender con flechas, y eso hizo que no pudieran llegar los españoles en esos 2 intentos, pero naufragaron varios, algunos barcos los lograron hundir, y algunos españoles alcanzaron a llegar, digamos, que se agarraron de una puerta como en el Titanic o en algún tronco, lo que sea, y llegaron a tierra, y ya había españoles en la zona de Mérida cuando llega Hernán Cortés. Ese dato poca gente lo sabe, pero fue al tercer intento cuando llegaron. Vamos al corte y volvemos para hablar un poquito, y ahora sí, de lo que es la independencia y lo que hoy celebramos. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina. Parque Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaba de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos, y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Escucha Antena todo el día, pa' que estés bien relajado. Siento la sintonía, pa' que estés bien informado. Las noticias muy temprano, programas de esparcimiento, deportes es muy ameno, música y entretenimiento. Ya la escuché y cambiarle no puedo. En Radio TV
Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta, muchas gracias a todos por sus mensajes. Aquí estoy viendo que en Instagram empezaron a poner la palabra evangelización cuando se me fue, gracias a las personas que están ahí conectadas. Hablamos un poco de la conquista y del hecho de no podemos odiar nuestro pasado y además tenemos que redignificar nuestra historia. Porque eso es lo que hace, y ustedes son testigos de que yo muchas veces he mencionado aquí en el programa que tenemos una autoestima para la fregada los mexicanos, ¿no? Creemos que no podemos, creemos que todo lo hacemos mal. O sea, no hay obra que haga un gobierno que creamos que esté mal hecha. No hay algo que creemos que creamos los mexicanos que no creamos que está mal hecho, ¿no? O sea, si es una película mexicana, decimos va a estar mucho mejor la americana. Si construimos un tren, decimos que el tren está mal. Y estamos acostumbrados a creer que no podemos. Y mucho de ello es gracias a nuestra historia. Imagínate, nos venden todo el tiempo derrotas. Nos venden todo el tiempo como que nos conquistaron, nos robaron la tierra. A ver, cuando... Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de que Texas, California, Nuevo México lo vendió. El traidor de Santa Ana vendió nuestro territorio. Y tenemos un traidor y fuimos traicionados. No es cierto eso. No es cierto. Perdimos una guerra contra Estados Unidos. Es la realidad. Perdimos la guerra contra Estados Unidos, natural, y perdimos ese territorio. No es cierto que Santa Ana vendió parte de nuestras tierras, aparte siempre le ponen de que por $1,000,000, ¿no? Algo que no tiene sentido. Y así es como nos han contado la historia a los mexicanos, al grado que no nos creemos que tenemos la capacidad de ser grandes, un país que es potencia mundial. Hoy somos la economía número 12 del planeta, y nadie reconoce este hecho. Nadie se lo toma como positivo que hemos avanzado en los últimos 6 años más de 3 posiciones en la economía en la escala mundial. Y eso viene porque nos contamos una historia de odio, una historia de fracaso, una historia de víctimas, una historia de traiciones de nosotros mismos. Y glorificamos personajes que no tienen esa glorificación, que no deberían de ser glorificados. ¿Sabían ustedes que la imagen que vemos hoy de Miguel Hidalgo no es cierto? ¿No es Miguel Hidalgo esa persona? Creo que, y José, no me dejas mentir, creo que es el cocinero de Maximiliano de Habsburgo, creo. El botánico de Maximiliano de Habsburgo, esa persona que vemos peloncito, con el pelo largo de los lados, pelo blanco. Y pues así, o sea, lo que conocemos hoy de Miguel Hidalgo, que nos tenía el libro de portada de historia de la SEP, ¿se acuerdan? Ahí cargando una antorcha. Ese no es Miguel Hidalgo. No existe una imagen de Miguel Hidalgo como tal. No sabemos cómo era Miguel Hidalgo, pero sabemos cómo era el botánico de Maximiliano de Habsburgo, que es quien creemos que es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era un sacerdote, sí, que vivía en lo que hoy es Guanajuato. Y era un español. Él era apostador y tenía varios, digamos, problemas o conflictos con el pago de impuestos a los españoles. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento España, el reino español, está en una crisis muy fuerte. Napoleón va avanzando en Europa y empieza a entrar en crisis lo que hoy es España. Y Napoleón pone a su hermano, se me olvidó, no me acuerdo si José Bonaparte, creo que se llama, o Fernando. No me acuerdo si José o Fernando. Pero ponen a un nuevo rey en España. Entonces se divide el imperio español. Y esa división llega a México. Entonces están los realistas, que son personas que creen en el rey. El ejército realista cree en el rey, pero no está de acuerdo con el nuevo gobierno español. ¿Por qué? Porque es una conquista también allá. Entonces empieza a haber problemas entre los mismos españoles localmente. Miguel Hidalgo, o sea, el grito que hoy va a dar la gobernadora y la presidenta de México, que felicidades a todos los mexicanos, que por primera vez en la historia una mujer va a dar el grito de independencia. Esto es un hecho inédito y es algo muy positivo para nuestro país y neta tenemos que estar bien orgullosos de esto. Y además no nada más va a ser
Claudia Sheinbaum en el Zócalo, va a ser Maru Campos en el estado de Chihuahua, 2 mujeres dando el grito de independencia, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero lo que se dio el grito de independencia no es lo que van a decir hoy. Allá se gritó, en ese momento se gritó, ¡viva el rey! Literalmente. Miguel Hidalgo nunca se imaginó ni quería una independencia. Estaban en contra de ese nuevo gobierno español. Luego, creemos que de 1810 a 1821, 11 años, dimensionen nada más las duraciones de la guerra. 11 años consecutivos hasta que se logró la independencia de los españoles. No fue así. Ni siquiera inició con tal objetivo esa lucha, ¿no? Inició como una rebeldía en contra del gobierno, que luego se derivó después de muchos años de calma. Dentro de esos 11 años hubo periodos de muchísima calma, hasta que en realidad Agustín de Iturbide fue el que logra esta independencia y el que crea este concepto de nación al que hoy llamamos México. Después de 11 años se logró eso. Hoy celebramos el inicio de ese conflicto que dura varios años en varios, capítulos, que al final derivó en lo que hoy conocemos como México, pero que antes no existía. Llegan los españoles, se crea una nueva cultura que unifica el territorio y hace como parte del mismo a la península de Yucatán, a la península de Baja California, todo lo que a la zona, lo que hoy es Estados Unidos, la parte sur de Estados Unidos, o en ese entonces la parte de México, crea los estados, la Nueva Vizcaya, que era la que pertenecíamos, Chihuahua, entre otros, ¿no? Crean este concepto de nación que luego Iturbide llega y crea lo que hoy es la República Mexicana. Pero no fue un periodo consecutivo ni fue el objetivo como tal. Hoy vamos a celebrar que se constituyó México, pero dejemos de pensar en que nos independizamos de una conquista que nos esclavizó. Porque imagínense ustedes, eran 10 millones de indígenas, de personas nativas que vivían en lo que es el territorio mexicano, contra 500 españoles que llegaron en esa conquista. Que luego, 3 años después, eran 10,000, y que en 1621, 100 años después, eran 100,000 españoles. Que la población de los 10 millones de indígenas se redujo a 2 millones de indígenas, es cierto, pero fue mucho gracias a las epidemias de enfermedades que trajeron los mismos españoles, ¿no? De hecho, el otro día estaba hablando con mis papás y les decía, ¿cómo se imaginan ustedes a un apache? Y todos nos imaginamos al apache en caballo. Y nos los imaginamos, de hecho, desde mucho antes de los españoles, ¿no? Cuando nos pensamos en un apache, nos los imaginamos mucho, como si hubiera sido mucho tiempo atrás, antes de la conquista. Los españoles trajeron los caballos a América. Los españoles fueron los que llegaron con caballos. O sea, los apaches que conocemos en nuestro concepto es después de la conquista, después de la llegada de los españoles, que se convirtieron en estos bárbaros que les llamábamos nosotros, porque llegaban a robar el ganado de los chihuahuenses en ese entonces. Entonces, nomás para terminar con esta parte. ¿Tenemos que celebrar el país? Sí. Tenemos que celebrar que hoy constituimos una gran nación muy rica en cultura, muy rica en muchos sentidos, sí. ¿Hoy es el Día de Orgullo de los Mexicanos? Sí. Solo que cambiemos la narrativa histórica. No nos conquistaron. Llegaron los españoles aquí a esta tierra a construir una nueva nación. Unificó nuestras tradiciones, nuestros mariachis, nuestra comida, nuestros cantos, nuestros instrumentos. Todos los instrumentos del mariachi son instrumentos que vienen de allá. Y con ese concepto celebremos que creamos una nueva nación a partir del grito de independencia. Eso sí lo tenemos que celebrar. Y nos tenemos que creer que fuimos un imperio en el mundo, que fuimos una potencia mundial en ese entonces, que nuestros guerreros tlaxcaltecas fueron a conquistar las Filipinas, que nuestros grandes personajes como Agustín de Iturbide lograron crear un concepto de nación que hoy disfrutamos, celebramos y estamos muy orgullosos de ellos. Eso es México. Reivindiquemos la historia de México para poder reivindicar nuestra autoestima y poder crecer y imaginarnos, como diría
y cito textualmente al Chicharito, imaginarnos cosas chingonas porque tenemos una historia chingona que celebrar. Vamos a un corte y volvemos para cerrar aquí en Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Parque Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaba de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5. El país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Gracias por seguir sintonizando este programa. Espero les esté gustando un poquito de la historia de México, pero hoy está chido hablar de eso ya que estamos en un casi puente, que no es puente, y que hoy además es el Día Nacional, ¿no? Hoy y mañana es el día que celebramos este país, eso es muy importante. Por ejemplo, es que hay mil cosas que hablar de historia, ¿no? Pero ya ves que en Estados Unidos celebran el 5 de mayo, creen que el 5 de mayo es nuestro Día Nacional, y no es cierto, es porque ellos lo celebran porque es el día de la batalla de Puebla, que ganamos esa batalla, pero perdimos esa guerra. Que nadie habla de eso, ¿no? Sabemos que el 5 de mayo ganamos la batalla, pero no sabemos lo que sucedió el 6 de mayo, que es justamente cuando perdemos esa guerra, ¿no? Digo la fecha un poco sarcástica, pero el general que lideró esa batalla es un general estadounidense. Entonces, el que lideró el ejército mexicano es un general que de lo que hoy es Estados Unidos, y por eso en Estados Unidos glorifican ese día como si fuera el Día Nacional. Todos los países tienen un Día Nacional. España, el Día Nacional de España es justo el 12 de octubre. ¿Por qué el 12 de octubre? Porque fue el día en que Cristóbal Colón llega a lo que hoy conocemos como América. Y esta lucha y este crecimiento es normal, ¿no? Por eso digo, no podemos satanizar a los españoles porque todos hacen esas conquistas. Al día de hoy Estados Unidos está haciendo esas conquistas, ¿no? Y hay doctrinas estadounidenses que te hablan de las conquistas que van a pasar. El hecho de que las frases, no sé si lo han escuchado, de América para los americanos, es justo una doctrina, creo que la doctrina Monroe, no me acuerdo qué doctrina es, de Estados Unidos, que lo que te habla es que ellos tienen la convicción de que van a dominar todo el continente americano, ¿no? Y dándoles el mensaje a los europeos y los asiáticos de aquí no se metan, América para los americanos. Y no se refieren exclusivamente al territorio de Estados Unidos, ellos se refieren a territorios mucho más amplios. Y con bueno, el tema de la historia de México es un tema súper bonito, es un tema que tenemos que investigarlo más. Cuando José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública y se crean los libros de texto gratuitos, pues el hecho del primer libro de texto gratuito es un hito histórico en México, porque imagínense ustedes la reunión donde dijeron, bueno, vamos a crear el libro de historia, y es lo que todos los mexicanos van a saber. ¿Qué vamos a poner en ese libro de historia? ¿Qué capítulos van a poner en ese libro de historia? Pues vamos a poner a las culturas prehispánicas. Luego vamos a poner un capítulo de la conquista de México y la llegada de Cristóbal Colón. Y luego se contradice porque en las escuelas nos hacían celebrar el 12 de octubre, el Día de la Raza, el Día de la conquista de América, del descubrimiento de América.
Y ahí estamos todos vestidos de Cristobalito Colón y de la reina Isabel. ¿Y por qué? Porque llegó Cristóbal Colón y llegó aquí, ¿no? Entonces un capítulo de eso. Y luego un capítulo de la independencia. Y luego un capítulo de la Revolución Mexicana. Y luego un capítulo de la expropiación petrolera. Y luego, ya ahorita en las escuelas modernas, pues un capítulo de la transición democrática, etcétera, ¿no? Pero alguien lo tuvo que definir. Y esas personas que tuvieron que definir esta historia que hoy nos contamos los mexicanos y que hoy sabemos todos y que pocos indagan más allá para descubrir estos mitos y leyendas y hechos no reales, pero que constituyen nuestra narrativa histórica, nuestra historia atrás de lo que hoy somos, la cultura que hoy somos. Por eso es importante reivindicar y ojalá esas personas que se sentaron en su momento a construir este libro de texto, a construir esta narrativa histórica, pues ojalá nos podamos volver a sentar y reconstruirla con hechos más reales que tenemos acceso a la información. Si usted me está escuchando ahorita y tiene acceso a Google o a ChatGPT o a cualquier medio de información digital, investigue un poquito más sobre esto. Pregúnteles a estas plataformas cómo fue realmente la historia de México. ¿Qué pasó realmente en la historia de México? ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos va a cambiar el chip en positivo y que nos va a ayudar a cambiar nuestra autoestima y creer realmente en que sí podemos ser algo mucho más de lo que somos ahorita, que podemos vivir mejor. Y ahí entramos a ideologías que son actuales. La semana pasada hablaba de, oye, ¿cuántos años tardamos en darnos cuenta que subir el salario mínimo era positivo para el país? Y eso fue una historia que nos vendieron y que nos la creímos. Algún experto mundial en economía dijo que si subíamos los salarios mínimos en México, la inflación se nos iba a disparar y el país se iba a acabar. Y no la creímos. Ya estamos como güeyes varios años sin hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y el día que las hacemos, se crea un relajo en México porque ya se va a acabar, nos vamos a hacer Venezuela y resulta que no, que nos vamos para arriba. ¿Cuál es el objeto de decir esto? Que cuando cambias la narrativa, el hecho histórico, lo que hay atrás de algo, el preámbulo de cualquier historia, y lo pones en positivo, pues algo cambia. Algo te quita el miedo a investigar, algo te dice, nosotros sí podemos, y este reto sí lo podemos sacar. Y ojalá ahorita que tenemos tanto acceso a la información, logremos reivindicar la historia de México en positivo, darnos cuenta de nuestras actitudes positivas y que los niños de cuarto, quinto de primaria que están leyendo ese libro de historia no lean únicamente derrotas, víctimas, traiciones, agravios contra nosotros mismos, odiar la conquista española, todavía salir con la jalada de pedir una carta de perdón por la conquista. Por favor, tenemos que cambiar esa idea y hacerlo en positivo para tener una nación que crea en el futuro, que desarrolle el futuro, que tomemos nuestros parques, que tomemos nuestras ciudades, que tomemos nuestros estados, que tomemos a la nación y lo llevemos a ese lugar que nos merecemos los mexicanos. Muchas felicidades a todas y todos los mexicanos hoy en nuestro día. Celebremos, gritemos, cantemos nuestros vivas, echémonos una cerveza, un buen tequila, festejemos nuestra nación, pero imaginémonos esa nación donde debe de estar. Imaginemos a ese México donde debe llegar. Imaginemos la potencia que tiene este país, con la historia tan fregona que tenemos, con la actitud de los mexicanos y la gente que vive aquí, para que podamos llegar y construir ese país en el que todos soñamos y queremos vivir. Y nos merecemos vivir. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Les deseo un excelente día inhábil el día de mañana y una excelente semana en general. Yo soy Amir Anchondo, pásenla muy bien.